Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirlos acá en su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Muy Buenas bien, tardes. Luz. Con mucho gusto, satisfacción y plenitud de estar en esta conversación el día de hoy. Me parece muy bien. Y este día vamos a hablar de el placer. Y bueno, pues diciendo que es un gran placer el poder estar respondiendo a esa pregunta que por ahí nos hicieron y que nos pidieron que habláramos del placer en su sentido más amplio. Es una pena que hoy que vamos a hablar del placer en su sentido más amplio, Mauricio no pudo acompañarnos. Pero, ¿qué podríamos decir del placer, José? Pues wow. Este, es que hay tantas cosas, o sea, ya ahorita estábamos hablando antes y ahorita ya llegaron los estoicos a mover sus manitas como diciendo, no nos olvides, no nos olvides. Pero el tema es, y bueno, voy a comenzar, pues bueno, hablar de Molière, la educación sentimental en Molière. Molière era el dramaturgo moralista francés que de alguna forma daba cuenta de que cuando estamos como animalitos del bosque, pues estamos en un sentido de pura satisfacción de lo más bruto, lo más elemental, y entonces mucha gente a eso le llama placer, ¿no? Y pues en realidad no, eso es un sentido de lo más primitivo donde estamos simple y sencillamente saciando, si quieren ustedes, las cosas más elementales. Lo que nos propone Molière es que la educación sentimental implica con que todo lo que es el abanico de posibilidades, todo el espectro de la manera de habitar el mundo puede ser conquistada con la manera de encontrar satisfacción, pero en un nivel más alto, que eso sería lo que sería el placer. Y ese placer que tiene que ver con la oportunidad de, por ejemplo, de si uno está saboreando un vino y uno sabe algo de vinos, pues obviamente conforme más sepa la experiencia del placer a lo que invita el vino será mayor. Si uno sabe de una serie de cuestiones de música, pero no sabe mucho más música, la experiencia placentera de esa experiencia sería mayor. Entonces creo que yo con eso, Luz, me gustaría como mostrar que no se trata de una experiencia simplemente espontánea y natural como animalitos del bosque frente a las cosas del mundo, sino como dice Molière, o sea, que implica todo un sentido de educación sentimental como para podernos llevar las cosas a un placer mucho más grande y que no se asusten del placer de la mundanidad, ¿no? Sí, creo que es importante que hablemos de esto. Ya habíamos tratado, creo que en algún otro programa, cuando estábamos hablando, creo que del tema de la sexualidad, y creo que esto fue lo que hizo que la amiga que nos pidiera hablar de este tema puso el acento en que habláramos del tema del placer. Este asunto de la satisfacción que viene a salir acá, este como intento continuo de tener que estar satisfechos todo el tiempo, llenando todo el tiempo, en esta manera, como tú estás diciendo, como animalitos del bosque, entonces que vas y entonces vas tratando de generar todo lo más satisfactorio que haya en todos los sentidos, ¿no? Y verdaderamente, ¿qué implica eso? O sea, ¿cómo es algo que disfruto, pero entonces sigo comiendo y entonces quién sabe si eso ya pueda ser disfrutable, si eso pueda ser saboreable, si eso pueda ser placentero y lo mismo podríamos estar diciendo, o sea, puedes tomar una buena copa de vino o una buena bebida, algún buen whisky o algo, pero si tú tomas muchos, entonces eso bueno que implicaría el tema de degustarlo, esto que tú dices de la experiencia de decir, bueno, si yo sé más o menos de uvas o yo sé más o menos de algún tipo de cebada o de trigo, de lo que estoy tomando, entonces puedo tener la posibilidad de saborearlo o una buena comida, entonces si yo advierto el asunto de los condimentos y de la textura y todo esto, entonces eso se convierte, digamos que en una experiencia más que en un asunto de satisfacción. Pero si vamos por el tema de la satisfacción, entonces estaremos tropezándonos porque entonces querremos más y más y más porque pareciera ser que se trata de estar llenando algo en continuamente, cuando en realidad no necesariamente estamos hablando de eso. O sea, el hablar de placer, en este sentido de lo que tú decías, de Molière, lo pienso más bien como estar habitando la experiencia
de estar ahí haciendo eso que nos puede producir una satisfacción, pero profunda, que no necesariamente se trate de estar llenando, de estar colmando, de estar satisfaciendo al tope, sino que se trate de estar disfrutando, de estar habitando, de estar degustando, de estar saboreando cada punto. Y estamos hablando, bueno, pues de todo lo que pueda representar aquellas experiencias que nos puedan dar una satisfacción, ¿no? Tomar algo, comer algo, hacer el amor, o sea, todo eso, ¿no? Es que quizá está la diferencia. Por ejemplo, para hacer el amor y no estar solo copulando, implica el inscribir la dimensión del placer y no solo de la satisfacción, ¿no? Entonces, por eso Freud le llamó principio del placer. Y Freud venía de toda la tradición de la filosofía alemana, heredada de Kant, donde lo que el propio Kant propone es que los seres humanos, o sea, con Eva, lo que hay es el rehusamiento a los apetitos de condición animal, al instinto. Y entonces apropiarnos del mundo de otra manera. Entonces rehusando, y eso fue a partir de comer el fruto del árbol del bien y del mal, que es el árbol del discernimiento, el árbol de la conciencia. Entonces a partir de eso es que Eva fue la que nos dio la oportunidad, y el propio Kant es el que dice, es pasar de los sentimientos meramente sensibles, en el sentido más primitivo, a este principio del placer, a esta cuestión de encontrar más cosas. O sea, ya no se trata solo de guarecernos de la lluvia, ¿no? Sino de encontrar placer en ese lugar que hagamos. Entonces ya no es la cueva sola, sino es decorarla, es generar condiciones para que sea más habitable. Entonces, el principio del placer es una cuestión que está siempre de la mano del eros, pero del eros de la vida, el ananqué, de las fuerzas vitales, de eso que tú dijiste con toda claridad, del poder estar concernidos ahí en las experiencias. Entonces, el poder estar ahí y evidentemente, fíjate que es interesante, cuando estamos solamente del lado más animalito, es cuando estamos en el lado compulsivo, ansioso, entonces ya ni siquiera tenemos, ya no estamos bajo el principio del placer, sino de la satisfacción más rudimentaria, y entonces hay obesidades mórbidas, hay alcoholismo, hay toda una serie de cosas, porque no se puede, en el placer, el momento en que uno deja de degustar y está en el automático, se acabó el placer, está uno en otra aventura. Lacan a eso le llama el goce, cuando uno ya deja la dimensión del placer para inscribirse en ese sentido una compulsión a la repetición, en un ir más allá del placer, para entrar al goce, y el goce siempre es mortífero, ¿no? Entonces sí hay líneas, el deseo está perimetrado, delimitado, ¿no? Entonces sí me parece que es muy pertinente eso, y esto que tú dices, el termómetro es estar concernidos ahí. Claro, estarlo disfrutando. Te escuchaba con este asunto de Eva y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y me quedé pensando en esta confusión que hay cuando hablamos de placer y que se piensa como esa satisfacción de todo y que necesariamente se califica en el lado de lo malo, ¿no? Como si cuando estamos hablando del placer de lo que sea, estuviéramos hablando de algo que no tuviéramos que estar disfrutando, de algo que no deberíamos de tener, de algo que tuviera que estar, digamos que fuera del alcance de lo que tuviera que ver con nuestras vidas. Entonces, qué interesante que lo hayas planteado porque esto que dices, bueno, es que más bien ese asunto lo que pretende es decir que lo que se rehúsa es a aquello de la satisfacción animal. Esto de lo que estás hablando, la satisfacción que no tiene ningún tipo de una vida, de un ser humano que esté concernido en lo que está haciendo, que esté ahí en eso. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, entonces podremos estar hablando de qué son todos aquellos espacios de nuestra vida en donde el placer puede estar ahí concernido para nosotros y eso qué es lo que representa. Entonces podremos estar hablando, como tú decías, del arte, pero también podremos estar hablando de un trabajo que disfrutamos mucho, pero también podremos estar hablando de un deporte que disfrutemos mucho, o sea, de una serie de muchas cosas que están alrededor de nosotros y que pueden tener exactamente este tinte de placer que no así de satisfacción extrema, ¿no? Porque si no caeríamos en esto que tú estabas diciendo, estas compulsiones a la repetición
que pues como bien dijiste, relativo al goce lacaniano, pues son destructivas, son mortíferas y generan muchísimo daño y son causa de muchos temas en los que muchísimas personas se encuentran ahí envueltas y que pues saben qué es lo que, en dónde se meten cuando están involucrados en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces, o sea, ujú, como esto, o sea, si tú ves un animal, está satisfaciendo, o sea, copulando, está satisfaciendo sus necesidades y está comiendo, cazando, está satisfaciendo sus necesidades, pero podemos preguntarnos si tiene placer en ello. O sea, entonces vemos que no, que el placer pertenece a otra esfera y entonces quizás sí a lo de los animalitos simbólicos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces ya es otra esfera, es otra cuestión del principio del placer, en donde ya estamos inscritos como humanos, no en la satisfacción, sino en lo que tú estás hablando, el poder estar concernidos ahí, en eso, ¿no? sí, que estemos concernidos en eso, que estemos habitando esos espacios, que estemos habitando esos momentos y que sean momentos especiales para cada uno de nosotros y que sean lo que vaya marcando nuestra vida. Pero entonces no tenerle miedo a la palabra placer, ¿no? No Al es algo que contrario. definitivamente esté descalificado. No, al contrario, habitarlo y poner ahí los que le tengan miedo, pues no entrarle, ¿no? Los estoicos lo que nos hacen es incluso abrirnos la dimensión del placer hacia el mundo intelectual, hacia la idea de lo racional, al darnos cuenta de salir de lo espontáneamente, o sea, esto que estamos hablando de Molière, la capacidad de ampliar el universo de posibilidades para podernos encontrar en un mundo más grande, ¿no? Porque también cada cabeza es un mundo, pero puede haber munditos o puede haber mundotes. Ujú. Y Y eso dependerá, el placer es proporcional al tamaño de tu mundo. y eso dependerá justamente de qué estés buscando de ese mundo. O sea, si quieres estar aquí, si quieres estar encerrado, si solamente piensas en eso, si te atrapas en ese tipo de cosas, entonces el mundo no se abrirá, tu universo estará limitado y entonces pues los espacios en los cuales tú puedas apostar por el placer también estarán limitados, ¿no? Exacto. Y descalificados también. Sí. Entonces, pues bueno, una invitación a que busquemos de qué tamaño es nuestro universo y también cómo estamos concernidos en cada uno de esos espacios que estamos viviendo en medio de ese universo para saber qué tan placentero o no está resultando para nosotros y también cuántas oportunidades de placer tenemos en medio de ello. Porque a veces son las cosas más pequeñas que hay. Una tarde lluviosa, una mañana soleada, una playa, una noche fría, no sé, lo que para cada quien represente, pero que finalmente en la medida en la que la evitemos estará generando un placer para nosotros. Pues José, muchísimas gracias, como siempre un gusto estar compartiendo contigo el espacio y, Gracias pues, a ti, Luz. Gracias, Emanuel. Saludos allá. y bueno, pues un abrazo y un saludo para todos y todas los que nos acompañan en el programa. Que estén muy bien, cuídense. Bye.